Pues muchas gracias, Pedro, por la invitación. Sí, como consecuencia de la COVID hay que limitar la movilidad y nos vemos en estas, aquí enquilletado a la pata de la silla. Gracias a quienes estáis aquí y a quienes nos siguen a través de la tecnología. Efectivamente, vamos a dedicar este ratito a hablar de mujeres, voz y representación en el arte románico. También podríamos decir mujeres, música. He preferido poner voz, ya veremos por qué. Música y representaciones en el arte románico. Y cuando decimos algo así, parece que ya sabemos sobre qué vamos a hablar. Como si música, cuando nos referimos a unos siglos como los medievales, no necesitara de una pequeña explicación previa, o como si mujeres no necesitaran de una pequeña explicación previa. Parece que sabemos de qué vamos a hablar. Sabemos, pero cuando aplicamos la hermenéutica, digamos, histórica, pues lo mismo sí que hace falta hacer algunas referencias preliminares. Porque, aunque sepamos de qué vamos a hablar, quizá los matices que se deben añadir cuando hablamos de una sociedad patriarcal como la medieval, desde una sociedad patriarcal como la del siglo XXI, pues sí que precisamos hacer estas consideraciones previas. ¿De qué se habla cuando se habla de música en la Edad Media? Pues en principio, cualquier persona que en el siglo XII escuchara hablar de música posiblemente no estaba pensando en nada parecido a lo que pensamos hoy, que es la música. Hoy pensamos que es la música, pues algo que suena, algo que nos gusta, que asociamos a diferentes contextos. Música fundamentalmente, durante los siglos medievales, era un saber teórico, profundamente teórico, que con lo que tenía que ver era con las proporciones. Y por ello forma parte de las famosas 7 artes liberales, del quadrivium, etcétera, etcétera. Era casi una pieza desgajada pues, de lo que es la matemática, de lo que es la retórica también, que a fin de al cabo son formas de ensamblar diferentes piezas y fundamentalmente eso que consideramos hoy música, que es un acto de comunicación, no era entendido así, insisto, en el siglo XII o en el siglo XIII. Eso que sonaba, eso que hacían juglaresas o juglares, o eso que hacían en otros contextos, pues un señor o una señora, pues cuando estaban realizando una labor manual y se iban acompañando con una melopea, eso no se llamaba música, se llamaba de otra manera. Se llamaría lo que hoy diríamos canción, se llamaría de otra forma, ¿no? Pero de una manera voluntaria he querido poner mujeres, voz y representaciones en el arte románico, porque también esto es otro de los qui de la cuestión. Fundamentalmente antes del siglo XVI, pero lo podíamos llevar incluso antes del siglo XVIII, casi. Música, fundamentalmente, es canto. Y es algo que hoy tenemos, bueno, pues por diferentes circunstancias, por el mundo en el que vivimos, después también por la labor comercial de los grupos que trabajosamente se dedican a esto que llamamos música medieval, pues quizá también tengamos una visión un poco diferente de lo que era la música medieval. Y la música medieval fundamentalmente es voz, es canto, vamos a decirlo así. No sé, poner un porcentaje, diríamos en un 90 y tantos % era voz. Y la participación instrumental quedaba reducida a un espacio ínfimo, muy pequeñito, muy pequeñito. Hoy es verdad que vamos a un concierto de música medieval y lo que queremos es ver, bueno, pues una panoplia instrumental variadísima, con unos instrumentos extraños, que suenen todos o casi todos, que haya variedad, que haya color. Bueno, es también fruto de cómo consumimos hoy eso que llamamos música, pero que es de manera distinta a la que se entendía antaño. Por lo tanto, música, lo que era, como en esta reproducción de las ediciones anastáticas que quedan del Hortus Deliciarum de la abadesa alemana Errada de Landsberg, pues era una de las 7 artes liberales y, por lo tanto, muy alejado de lo que hoy podemos considerar música. Pues ahí la tenéis, tañendo, es verdad, una cítara con 2 cordófonos colgados que simplemente hacen de símbolos parlantes, es decir, es el recurso iconográfico para que podamos identificar al personaje, que es uno de los principales recursos con los que vamos a contar en el siglo XXI, siglos XX y XXI, para estudiar la organología medieval, es decir, la ciencia que estudia la construcción de los instrumentos.
cómo la mirada que tenemos sobre la Edad Media en el siglo XX y XXI es muy iconográfica, y como gran parte de los testimonios que nos quedan, los que podemos constatar son representaciones, es iconografía, nos puede llevar a entender que los instrumentos estaban por doquier, estaban muy representados, etcétera, etcétera. Bien, pues un poco veréis que la parte fundamental de esta charla viene a contarnos otra cosa. Pero por otro lado tenemos la categoría, y hablo de categoría historiográfica, mujer. En un proemio, en un prólogo de una obra de finalísimos años de la Edad Media, de 1499, el marqués de Villena dividió el mundo, es el fragmento que está ahí entresacado, en 12 estados, lo que hoy llamaríamos como 12 clases sociales. Todas las personas que vivimos en el mundo nos podemos dividir, según su taxonomía, en 12 clases sociales distintas. ¿Cuáles eran esas clases sociales? Estas que vemos aquí, que si las listamos, nos quedan algunas clases sociales bien curiosas o bien interesantes, ¿no? Como veis, ese estado pues, de discípulo, de solitario, de tal. 11 clases sociales más una última, las mujeres o la mujer. Mujer como vaso de toda la feminidad, porque a fin de cuentas ya sabemos que las mujeres todas sois iguales, ¿no? Entonces, si los señores nos dividíamos en 11 clases sociales distintas, porque somos variados, multimorfos, etcétera, etcétera, había un último recipiente para comprender a las mujeres. Desde estos parámetros debemos entender todo aquello que vayamos a hablar sobre mujeres dentro de la época medieval. ¿Qué podemos decir? Efectivamente, es que ya ha llovido desde 1499, hoy afortunadamente las cosas son distintas. Bueno, son distintas mano en tropo, porque nos hemos criado, o por lo menos muchos de quienes estaremos aquí, exactamente con el mismo discurso. En el mundo de los pitufos, pues estaba, por supuesto, Papá Pitufo, que era el jefe, claro, y después había pues un montón de tipos pitufinos distintos, el gruñón, el bromista, el tal y cual, pero había exclusivamente una representante de la feminidad, que era la pitufina. Por ello os digo que hablamos de la Edad Media, estamos analizando una época patriarcal, pero también lo estamos haciendo desde una época patriarcal. Con lo cual es difícil eliminar determinados condicionantes que nos han enseñado a pensar, que han modelado nuestros esquemas o arquetipos de pensamiento a la hora de ver qué podemos rascar, qué podemos entender de mujeres, música o voz y representaciones en la Edad Media. Porque lo que no podemos perder de vista es que eso que hoy en el siglo XXI llamamos música, de lo que vamos a hablar aquí, es principalmente un acto de comunicación. Y aquí entramos en un apartado interesantísimo desde el punto de vista de la semiótica, y es que música no es solamente un fondo sonoro que sirve para divertirnos o para hacer una celebración o un tipo de acto cultural. No, es un acto de comunicación. Y en todo lo que son actos de comunicación sí que entra pues cómo nos consideramos varones, mujeres, cómo nos hemos socializado, cómo el lenguaje a la vez también está pues discriminando o privilegiando a unos con respecto a otras. Y es que este es uno de los grandes problemas cuando desde el punto de vista de la iconografía pues se nos pide, o en este caso me piden, pues que hable de iconografía, música, mujeres, que esto ya excede al tema de las mujeres. Es complicado desde el punto de vista iconográfico hacernos una idea de lo que era la música, y ahora ya voy a hablar de música como eso que suena, no voy a hablar de las proporciones del universo, de la armonía de las esferas, no, ahora vamos a hablar de la música tal como entendemos la música. Es complicado hacerlo desde un punto de vista iconográfico, desde luego es un recurso más, pero ni mucho menos el principal, por lo que pone aquí, que se desarrolla más en el texto escrito, que dentro de poco pues, podremos ver ya impreso, ¿no? El románico es un mundo de ojos abiertos y de bocas cerradas. Entonces, ¿cómo se puede representar la música? Pues a veces, desde luego, es difícil, porque ¿cómo leemos, como en este caso, una filacteria que o bien nunca tuvo incisa o pintada una inscripción, que simplemente es una filacteria muda? Pues es difícil que sepamos qué es lo que pone. ¿Cómo recuperamos en algún manuscrito musical que han marcado la pauta musical, pero no se han llegado a rellenar después los neumas, las notas de música?
Se ha perdido para siempre si no tenemos otro correlato que nos transcriba la misma pieza. En este caso es un sirventes precioso, un sirventes político. Recordemos que la música son actos de comunicación de Guarmonda de Montpensier. Bueno, pues tenemos efectivamente el texto, estaba preparado sobre ese tetragrama en líneas rojas para aplicar la música, pero no se conserva. Es verdad que a veces es frustrante y con estas frustraciones tenemos que ir construyendo a la vez un discurso sobre cómo fue la música que mayoritariamente cantaron las mujeres en la Edad Media. Porque antes lo apuntaba Pedro. Efectivamente, cualquier antropólogo, cualquier etnógrafo o etnógrafa sabe que las principales depositarias de la cultura popular son las mujeres. Solamente hay que ver las relaciones de informantes de los volúmenes que tenemos desde principios del siglo XX, fundamentalmente son mujeres. Y eso ha venido siendo así siglo tras siglo. ¿Cómo recuperamos todo eso? En el fondo, nos lo decía San Isidoro en las etimologías, soni pereunt, qui scribi non possunt. Los sonidos, la música se pierde porque no se puede escribir. Era una época en la que no se había inventado la notación musical. Vamos a poner, allá por el siglo X, se inventa, pero se conserva un ápice muy poquito por escrito. Y se conservan además unos tipos de música, las músicas de las élites, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Afortunadamente, también tenemos algunos ejemplos, en este caso de trovadoras, las famosas trovairits, donde sí que se nos ha conservado. Son poquitos, pero ahí tenemos esta representación de Beatriz de Día, la condesa de Día. Esto es la típica manera en la que aparecen en los manuscritos trovadorescos, que son un montón de ellos. La condesa de Día, Sifón Muller, de Villén, de Poitiers, etcétera, etcétera. Incluso tenemos una representación idealizada, pero en algún caso, como en este, hasta conservamos una pieza famosísima, a Chantar, que la tenemos aquí, también con notación musical y, por tanto, interpretable. Vamos a escuchar el incipit de esta piececita, que la podréis ir siguiendo, yo la sigo con el ratón, para que veáis que vamos, es bastante fácil después, y sobre todo si tenemos unas nociones de solfeo de hoy, no es tan complicado, por lo menos, seguir la línea de los... Es simplemente una voz cantando. Podemos encontrar versiones en el mercado discográfico, pues cantas esta pieza con sus estrofas, pues ponle 2 minutitos y medio. Podemos encontrar versiones hasta de minutos, porque nos van a meter un interludio con fídulas, después nos van a acompañar, yo qué sé, la voz pues, con un bordón, después continuarán con otro. Claro, también hay que vender el producto, ¿no? Y además lo digo no como crítica para nada, pero lo que nos está contando es una historia en esta chanson, la condesa de Día, y lo que interesa es que se entienda la historia que está contando y cantando. Esto hoy es muy poco comercial y lo que nos interesa es pues, que la música medieval efectivamente encontremos pues, como si fuera el pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago, ¿no? Que pensamos que esa concepción de orquestas a lo medieval pues es lo que es la música. No, eso no tiene nada que ver con la música, eso está representando una hierofanía y la manera de representarlo con atributos iconográficos es a través de los símbolos musicales o de las redomas, ¿no? Según dice el texto bíblico, que tienen que estar los 24 ancianos del Apocalipsis. Esto es la música medieval, a lo mejor muy poco espectacular, porque hoy estamos necesitados pues, de cosas que nos estimulen muchos sentidos. Pero la música medieval es esto, es una voz. Estaba la juglaría, que era quien después iba llevando esto por plazas, por pueblos o por salones de palacio, estaba como para llevar un equipo de 4 músicos, ¿no? O sea, si no le daba al propio juglar, que tenía eso, que memorizar tiradas de 8.000 versos, tenía que llevar, pues a veces se acompañaba de una fídula o de un tamborcito, pues para meter un recurso más junto con la declamación o junto con sus propias virtudes, ¿no? Escenográficas, con las que podía, estaba como para llevar una troupe a la que había que alimentar, evidentemente, ¿no? Entonces, eso quitémonoslo de la cabeza. Habrá que esperar a finales de la Edad Media, habrá que esperar a instituciones muy concretas, capillas catedralicias, palaciegas, etcétera, para encontrarnos estos consorts o ensambles instrumentales, que es algo más parecido a lo que entendemos hoy, que es pues, la música de cámara, ¿no? Lo que nos vamos a encontrar son representaciones, en algunos casos, muy maltratadas por el paso del tiempo, por lo general, donde sí que intuimos que puede haberse símbolo parlante, ese elemento icónico que nos puede permitir relacionar
un canecillo, en este caso, pues con una escena musical, parece que tañe una fídula, parece que tañe. Pero, ¿qué ocurre con este tipo de representaciones? Que han sido muy poquito trabajadas, muy poco estudiadas, y es un poco la novedad que yo os quería traer aquí, este año, al curso de Aguilar, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Cómo leemos cuando interpretamos los canecillos o un capitel? ¿Cómo leemos a un señor con una boca abierta? ¿Estará hablando? Pues a lo mejor. O a lo mejor está cantando, porque si, cuando cantamos generalmente articulamos más, abrimos más la boca, pero claro, como no tengamos un instrumento musical al lado, no lo leemos nunca como una escena musical. Yo tampoco puedo asegurar que esto sea una escena musical, pero creo que tiene más visos que sea otra cosa distinta. ¿Y esto es una escena musical o es una cabeza gritando? Es que todo lo que implica la música, como bien sabía Huizinga, que hablaba de las artes músicas, todo lo que implica la música implica declamación, implica interpretación, lo que hoy llamaríamos performatividad. No se entendía la música como un señor que viene, se sienta y hace un concierto, pues como ahora puede hacer una violinista. No, eso era impensable. La música estaba inserta en un contexto donde se interactuaba y donde quien ponía el cuerpo y la voz es parte del cuerpo, tenía que echar mano de toda esa serie de recursos. Está cantando el canecillo, porque además la articulación de la lengua, la verdad, que casi lo puede parecer, pero generalmente no lo leemos así. No lo leemos así porque nos falta contexto, eso es cierto, nos falta contexto. Y también nos falta contexto de pensar la música desde los parámetros de los siglos medievales y nos falta formación musical a los que nos dedicamos a temas de estos en el día de hoy, ¿no? Para poder empezar a ligar un poquito todos estos sabores. Este señor que está haciendo. Gritar puede ser que esté gritando. Es decir, esto es algo que un poco, bueno, pues estos años de investigación, y hoy sí que lo quería traer aquí, a la hora de poder interpretar unas representaciones que generalmente nos han llegado insertas en edificios religiosos, que era de los pocos sitios donde se podía escuchar una música que no fuera la que el pueblo cantaba en sus ratos de ocio o en sus ratos de labor. Curiosamente están aquí, porque el párroco, el sacerdote, quien más quien menos, tenía que entonar unas melopéas, unas cantinelas, pues para los incipits de determinadas partes del oficio de la misa. Entonces, eso sorprendía mucho y ha seguido sorprendiendo hasta épocas muy recientes, donde todavía quedaba la figura del sacristán de pueblo, ¿no? Que era el que se encargaba, pues, con los armonios, pues de dar cuatro acordes o de cantar de una manera que el pueblo no sabía cantar y además de cantar en un idioma extraño, el latín, etcétera, etcétera, ¿no? Fue Jean Beck, un filólogo, quien tuvo el acierto tremendo a comienzos del siglo XX, hablamos de 1910, de interpretar esta representación que vemos en la pantalla como una juglaresa. Y digo el acierto, ¿por qué? Porque al principio es verdad que no sabemos qué porta en las manos. Son unas copas, parece que son unas campanas, porque como Juan Antonio Olañeta me señalaba en la edición anterior que tuvimos de este curso, pues coincide sí con uno de los capiteles del claustro de Cluny, donde se representan los tonos musicales. Aquí, como veis, todos estos puntitos que están por debajo de la representación, es que esto se trata de un manuscrito musical. Y quizá Jean Beck se aprovechó de otras dos representaciones cercanas, donde una de ellas, la que veis abajo, es el rey David. Entonces, claro, el rey David representado con un instrumento musical. Entonces, nos puede servir para situar al resto de representaciones que tenemos en los folios contiguos. Entre ellos, la de, efectivamente, esta juglaresa. Pero claro, hoy esta imagen viste poco como una música medieval. Esperaríamos otra cosa. Bueno, es que una juglaresa, una cantadera, no se podía limitar efectivamente pues, a tener un repertorio que después vende su manager al Auditorio Nacional. No, era otra cosa, tenía que tener un montón de saberes asociados, entre los cuales, por supuesto, también estaba el canto, ¿no? Porque lo otro es otra cosa. Y también entra la voz, el ruido, la no música. Como bien sabía Hildegarda de Bingen, ¿no? Cuando representa el único personaje masculino de su drama Ordo Virtutum, el único masculino es justo el que no canta. Ese es el que chilla, el que rompe
lo que es un discurso armónico, un discurso bonito. El único personaje masculino es el que hace eso. Como sabemos que lo hacían, no solamente eran mujeres, pero fue un oficio especialmente feminizado, las plañideras, ¿no? Que, bueno, tenemos múltiples ejemplos aquí mismo en Aguilar, en la Colegiata de San Miguel, en tantos lugares, ¿no? Era un oficio muy feminizado, pero que también hacían de la voz, aunque fuera la voz quebrada, y por supuesto el cuerpo. Y la voz es parte del cuerpo, no lo olvidemos, pues hacían ese oficio musical, ¿no? Ese mesarse los cabellos, ese arañarse, ese ulular que dicen las fuentes, es hacer un uso casi privativo de la voz, que era un oficio también cuando llegaba el momento. A partir de ahí quizá también podemos interpretar otras representaciones. Esto es una ménsula, ¿no? Como bien se hizo en su momento también en la enciclopedia del románico, puede ser una plañidera o puede ser una juglaresa, porque la representación, la performatividad, insisto, entraba dentro de lo que hoy entra colateralmente en duda es una música, es una intérprete de teatro, entonces no existían esas divisiones, era todo parte de lo mismo. Y de ahí esa dificultad por, bueno, diferenciar, discriminar unos iconogramas de otros. Todo este edificio conceptual se asienta en una famosa frase de San Pablo, que está en las epístolas, la primera de las epístolas a los Corintios, en el cual se dice que las mujeres se callen en las asambleas. Que se callen, que no está bien que las mujeres hablen y como muchos, si dudan algo tal, que les pregunten a sus maridos. Es una de las muchas cosas que están en la Biblia. Y ya sabéis que después toda la patrística, bueno, pues tardoantigua y todos los glosadores medievales escogen unas y dejan otras. Escogen que quieren glosar, ¿no? Y esta fue, obviamente, de las más glosadas. Interesaba esta prescripción a la hora de por lo divino, mantener a las mujeres calladas o por lo menos controlar el discurso de las mujeres. Y por ello pienso que la voz femenina en la cultura occidental puede ser analizada de la misma manera que han sido otros elementos, como un tabú cultural, igual que la sangre. Pues ya sabéis que la sangre de Cristo es salvífica, es redentora, la sangre de las mujeres es pútrida y es terrible, ¿no? Y es el mismo elemento, es el mismo objeto. Lo mismo puede pasar con la voz. En función del cuerpo, del sexo de quien anuncia, tiene un significado o tiene otro significado, aun diciendo lo mismo. Y en este sentido, la epístola paulina tiene mucho que ver a la hora de justificar a lo divino el silencio o el control, mejor dicho, del discurso, de la voz, de la palabra cantada o hablada de las mujeres. Me parece especialmente significativo este folio, el folio que veis en grande. El folio representa una mano. En música medieval es un sistema muy conocido porque era un sistema pedagógico que se llama la mano guidoniana. Viene de Guido d'Arezzo, ¿no? Que como sabéis tiene una importancia fundamental este monje en todo lo que es el desarrollo de la notación musical, se le atribuye pues, que fue el que le puso nombres a las notas y demás. Bueno, pues la mano guidoniana es un sistema donde a través de letras se puede saber, se van dividiendo las falanges en diferentes notas y se puede solmisar a partir de ellas. Solmisar era el modo de transponer los modos medievales para pasar de uno a otro, bueno, un sistema complejo que aquí no voy a entrar, ¿no? Pero un sistema mnemotécnico, entonces ibas pues contando con los dedos, doblando los dedos para saber, pues mira, si ahora estamos en el modo cuarto, quiero pasar al modo primero, bueno, bien. Pues como veis, debajo de esta manita, de esta mano guidoniana, hay una serie de letras. Esas letras son las notas musicales, al modo que todavía hoy en el sistema sajón se emplea, que no se dice do, re, mi, fa, sol, la, si, sino que se A, B, C, D, E, ¿no? Vamos a ponerlo en grande porque se va a ver mejor esta parte de aquí. Ahí lo tenemos. Pues bien, tenemos desde esta primera, el la, el si, el do, el re, etcétera, ¿no? Y debajo de esas letras, que esto en el fondo viene a ser, pues, como casi un teclado de un piano, viene una palabra, un sintagma asociado a la tesitura de esas voces. Y podemos ver aquí, vox infantilis. Vox
puerilis. Da un miedo decir esto de vox, pero bueno, siempre se ha empleado esta palabra. Lo vamos a transcribir. Vox infantilis, vox puerilis, vox juvenilis, vox senilis para los mayores y fijaos lo que pone ahí, vox virilis. ¿Y por qué creo que hay que fijarnos en esto? Porque en el latín medieval, cada vez que se emplea la palabra vir viri, lo que significa es varón, varón. Cada vez que se emplea la palabra homo, homo hominis, aunque hoy se traduzca mal, porque, insisto, seguimos en una sociedad que sigue pensando patriarcalmente, homo hominis habría que traducirlo por persona, porque homo comprende tanto a los vir como a las mulier, tanto a los viri como a las mulieres. En cambio, vir es una palabra específica. Entonces, aquí vemos cómo la voz perfecta, la voz de quien no es un bebé, de quien no es un niño, de quien no es un joven y de quien no es un viejo, es la voz pues, del ser humano varón en su madurez, el prototipo, el arquetipo, digamos, de persona. Así se entendía en la Edad Media, así se entendía hasta no hace mucho tiempo, cuando en el año 66 nos advertía un manual, ¿tiene usted algunas características poco varoniles? Una de las características poco varoniles era tener la voz aguda. Esto lo sabe perfectamente la publicidad, lo saben perfectamente los realizadores de los telediarios. Una voz de un telediario tiene que ser una voz grave porque da sensación de verosimilitud, de veracidad. O en la publicidad lo explotan muy bien, ¿no? Bueno, pues todo esto lo venimos arrastrando. La voz, al parecer, en plenitud, es la voz del varón adulto. Y a partir de ahí, todo lo otro, no digo que sea una anomalía, pero desde luego no alcanza ese estatus de representación. Hace pocos años, preparando una charla sobre música cisterciense, revisando manuscritos, me encontré con este manuscrito y lo iba viendo en el ordenador, en internet, ¿no? Que está accesible, un manuscrito alemán, y me llamó la atención, iba pasando folios, pum, según vi esta inicial iluminada, me llamó algo la atención. No sé si a vosotros os llama algo la atención, pero a mí sí que me lo llamó. Porque de esto, que hago algo, dice, uy, ¿qué ha pasado aquí tal? Porque parece que pasa algo en la cara de esta dominica, de esta monja, ¿no? De esta cisterciense, perdón. Y efectivamente, además de que haya una cartela, fijaos lo que le pasa aquí. Aquí pierde las facciones. Y es que llamaba mucho la atención porque está todo muy bien señalizado, o sea, todo muy bien perfilado y ahí pasaba algo. Entonces me fui a ver la cartela y efectivamente, ¿qué pone en la cartela? Pues Beatrix, es lo que pone Beatriz. Esa monja se llamaba Beatriz. Pero, aprovechando la filacteria, con una letra posiblemente unos 200 años posterior, alguien rellenó y puso lo que vemos ahí sobreimpreso. Virgo Beatrix cum barbam o cum barbas, está abreviado. Es decir, la monja Beatriz con barbas. Y claro, ese alguien es el mismo seguramente que erosionó la tinta que perfilaba la cara de esta representación para querer decir algo en un manuscrito musical, como veis, que procede de un monasterio cisterciense hecho por y para las cistercienses. No sé lo que quiere decir, no es objeto de esta charla, pero desde luego los cistercienses tienen ya todo un discurso sobre lo que es la barba desde el siglo XII, con Bucardo, por ejemplo, el abate de Levo, la apología de Barbis, que de aquí sacaríamos además unas interpretaciones bien jugosas en lo que tiene que ver pues, las mujeres, la carencia de barba y el tema de las voces. Eso lo voy a dejar para otro lado, pero simplemente por si veis en algún momento cosas de estas que nos llamen la atención. Representaciones de mujeres y música en la época románica. Bueno, tenemos las clásicas, no voy a entrar demasiado de Hildegarda de Bingen en el acto de componer. Hildegarda de Bingen, la abadesa del siglo XII, la mayor autoría musical conocida hasta el año 1200. Nadie hay con mayor número de piezas conocidas, a pesar de que hasta hace 20 años prácticamente nadie sabía de su existencia. En el acto de componer, en el acto de ser inspirada por el espíritu, como veis en estas representaciones, por la llama, recogiendo una iconografía clásica
con el cual se representa o bien en forma de paloma o bien en forma, bueno, también de llama al propio Gregorio, el Papa Gregorio, al cual se le atribuye legendariamente pues, el origen del canto gregoriano, nada menos que entrando en esta filiación de representaciones de autoridad cuando se le concede a alguien pues, ser el inventor o inventora de una tradición importante. Pero sobre todo nos tenemos que ir a las partes más marginales de los manuscritos, a las rúbricas sobre todo. ¿Qué son las rúbricas? Las rúbricas son esos textos que por lo general se suelen escribir al margen, diferenciados, con una cinta diferenciada, donde una mano, en ocasiones posterior, establece glosas o establece explicaciones al manuscrito original. Por ejemplo, en este procesional alemán veis ahí unas letras escritas en tinta roja. Eso es una rúbrica. ¿Y qué es lo que nos cuenta la rúbrica? Nos cuenta contexto. Contexto en el cual se interpretaban pues, esas piezas que vemos ahí. ¿Y qué es lo que nos está contando esta rúbrica? Pues creo que es facilita de leer. Due sorores, dos hermanas, dos monjas, post evangelii intra fores monasteri acantrice permoniti. Es decir, nos está diciendo cómo tenían que entrar dos hermanas desde fuera del monasterio después de hecho el evangelio para cantar procesionalmente, con lo cual nos está diciendo que efectivamente este manuscrito musical que sabíamos que procede del monasterio femenino estaba realizado para interpretación de las propias monjas, algo que hasta hace poco tiempo también se ponía en duda, que fueran las monjas las que interpretaran la música de sus propios manuscritos y las mismas que hacían, pues no, pues lo mismo que hacían los señores, exactamente lo mismo que hacían los señores monjes. O, por supuesto, Huelgas, el monasterio de las Huelgas Reales de Burgos, donde tenemos un códice musical extraordinario, que es uno de los monumentos del Ars Antiqua en Europa, de los 4 principales monumentos, es como una antología de textos musicales desde el año 1100 hasta el año 1300. Ahí tenemos prácticamente de todas las tipologías musicales cultas de la época, ¿no? Pues tenemos esta pieza, una pieza maravillosa, o Monialis Poncio Burgensis, o monjas de la Asamblea de Burgos, del convento de Burgos, con esa rúbrica arriba, una anotación posterior, que leída en la edición que hicimos Juan Carlos Asensio y yo mismo del Códice de las Huelgas hace ya muchos años, pues esto es una frase en latín que es verdad que le falta algo, hay alguna errata. Se habían intentado restituciones que para mí eran mucho más complicadas de la que creo que es la opción por la que defiendo, que simplemente restituyendo una letra se cambia el sentido de lo que hasta entonces se venía diciendo que significaba. Y simplemente cambiando una letra, creo que lo que nos quiere decir esa rúbrica es que ese Planctus, esa oración fúnebre que está dedicada a una monja del propio monasterio, que seguramente se interpretaba cuando fallecía una hermana, está compuesta por una señora, por doña María González de Agüero, que así sería la primera compositora documentada que tendríamos en la península ibérica. Doña María González de Agüero, que además creo que tenemos bien documentadas quiénes fueron las cantoras de Huelgas, cuál era su función, mujeres que sabían mucha música, ¿no? Entonces, simplemente habría que restituir, como os digo, la T de Scripsit y nos sale una interpretación mucho más económica, mucho más sensata también de lo que nos han salido las anteriores. Y la investigación, en este caso de otro investigador, de David Cataluña, sobre una consueta, un texto de aplicación del propio monasterio en torno al año 1400, lo que nos da son referencias a la cantora, todo lo que tenía que hacer la cantora, y lo que nos desvela es que efectivamente las monjas de Huelgas cantaban el repertorio del propio monasterio y también seguramente las piezas polifónicas. Este Planctus no es polifónico, pero merece la pena que lo escuchemos un poquito. También os lo voy a poner en una versión para voz, exclusivamente para voz, porque es un llanto fúnebre a una hermana que se ha muerto, por eso empieza con esa larguísimo melisma sobre la palabra O, el O de la exclamación de lamentación, de tristeza, ¿no? De pena. Aunque podríamos escuchar versiones donde efectivamente pues, se entra con una fídula mantenida y utilizamos recursos más del siglo XXI que sabemos que también provocan el dolor, ¿no? Pues es otra manera de hacer la música medieval, pero no vamos a ir a una versión muy, muy contenida. Os digo, para escuchar por lo menos el primer melisma. Bueno, tenemos que seguir avanzando y es una pena porque es una pieza preciosa de texto, de música, de sentimiento y de todo, ¿no? Pero es verdad que es que todavía hoy nos hemos creído, cuando pedimos
pensar en un coro de gregoriano, en lo que pensamos es pues, en un coro de monjes. Las monjas interpretaron exactamente igual que los monjes, los mismos oficios, las mismas piezas, y era la misma liturgia. Exactamente la misma. Por lo tanto, aunque tengamos esa dificultad para reconocer, interpretando canto llano a grupos de señoras, son poquísimos los cuadros. Por ejemplo, este lo he podido rescatar, es extrañísimo, este es del modernismo catalán de Ramón Casas, pero es rarísimo encontrarnos una representación así. Entonces, quitémonos también la idea de que el gregoriano es como el soberano, cosa de hombres, ¿no? El gregoriano es cosa de hombres y de mujeres. Y hubo más monasterios femeninos como monasterios masculinos. Y también interpretaban la música, aunque, bueno, pues nos cueste reconocerlo, pero esto es tan gregoriano como lo otro. Vamos a escuchar otra vez un poquito. Es un grupo profesional de París, interpretando muy semiológicamente lo que es el canto. Continuamos avanzando. Representaciones vamos a encontrar muchas. Algunas curiosas, grotescas. No me quiero detener en ellas porque es en lo que habitualmente nos detenemos y de hecho es una excepción. Me quiero detener más en estas otras en las cuales vemos a monjas con la boca abierta, aunque parezca que no, son monjas que están con la boca abierta y que seguramente lo que están haciendo es interpretar. Un monasterio era una unidad también de canto, una comunidad de canto, porque la labor del coro era una labor conjunta, colectiva. Fijaos en esta representación, también es del 15, que me parece profundamente interesante, esta y la siguiente. Dos iniciales iluminadas, donde vemos unas cistercienses, unas monjitas muy graciosas con sus coloretes, con sus boquitas de piñón, que también pueden querer decir pues, que están con la boquita abierta. ¿Es una escena musical? Bueno, vemos un manuscrito, un cantoral, lo que pasa un cantoral en un facistol, con efectivamente como se hacía, pues con un palo que te servía pues, para marcar en ese gran libro, pero que lo mismo era el mismo palo con el que la magistra, la maestra de coro, la magistra Scholle, estaba llevando el tactus, llevando el tempo de la interpretación, o por lo menos con el que daba las entradas. Y si lo doblamos con una representación que tenemos unos folios después, ¿qué nos encontramos? Pues a la superiora, la que parece la superiora, mostrando una mano. Ahora que hemos visto lo que es la mano guidoniana, lo mismo le damos otra interpretación distinta. Porque lo mismo lo que pensábamos, ¿qué está haciendo? Pues simplemente diciendo, tengo una mano aquí. Pues hombre, no sé. Es decir, lo mismo sí que estamos hablando de interpretaciones musicales cuando es un manuscrito musical, nuevamente, este que tenemos aquí delante, ¿no? Y es que es un tema iconográfico que nos importa, que a mí me importa. En este sentido, os dejo solamente dos pinceladas de la representación, una de las más antiguas que creo yo que hay en Occidente, de un tema que hoy nos suena muy peculiar. Habremos visto hasta la saciedad, sobre todo a partir del siglo XIV y XV, la Virgen con ángeles músicos. Gracias a ese iconograma tenemos un montón de información sobre instrumentos musicales en el siglo XV, XVI, XVII y hasta XVIII. Pues en el monasterio leonés de Carracedo, concretamente en el tímpano que da acceso a la llamada cocina de la reina, fijaos qué representación más interesante, tenemos el tímpano está representando la dormición de la Virgen, aquí la Virgen yacente, el alma antropomorfizada que va ascendiendo al cielo, y en la arquivolta tenemos por primera vez 5 angelitos tañendo en una escena asociada a María. Son muy pocas las escenas, digamos, bíblicas en las cuales entra la conjunción mujeres y música, muy pocas. Veremos que prácticamente 2. Una, el canto de la Virgen del Magnificat, que no ha sido representado, no tiene valencia iconográfica, no interesó. Y otra, una peyorativizada, que es la danza de Salomé. Esa sí que interesaba representarla, ¿no? La danza de Salomé por la cual acaba con la degollación del Bautista. Pero esto, hasta hace muy poco, o hasta, bueno, todavía hoy, no tiene lectura. 5 ángeles tañendo cordófonos en una escena puramente feminizada, que después ya pasará a las escenas de Virgen con niño. Pero aquí la tenemos justo en la escena de la dormición. Incluso con algún precedente que simplemente lo dejo caer en la publicación, y os lo quería también traer aquí, en una representación graciosísima, muy popularota, de las buenas, de románico, en una ermitita de la población soriana de Brías, donde vemos ahí al niño este de la Cruz Roja,
y con la menina, que es la Virgen, no os confundáis, pues la vemos ahí en una de los costados del capitel, pero al lateral derecho nuestro, lo que aparece es una señora que parece una danzarina o una juglaresa, pero es que está tan mal conservada, con un señor que lo que está haciendo es tañer para dar la sensación de que eso es una escena musical. Entonces, esta señora que está entre la Virgen y el juglar, necesariamente tiene que estar también vinculada a esta escena, a esta historia, ¿no? Tendríamos dudas, como la ermita riojana de Viguera. ¿Qué hace esta señora con una corona de reina, un instrumento periforme, una fídula y una redoma, exactamente igual que los 24 ancianos del Apocalipsis que tenemos en otra de las paredes de la ermita, que como veis llevan el mismo tipo de fídula, al mismo tiempo que llevan también la redoma? Escenas que no sabemos leer a día de hoy, porque son los 24 ancianos del Apocalipsis, pero no sabíamos que hubiera una 25ª anciana, desde luego, ¿no? Entonces, esto no lo sabemos leer. ¿Qué pinta esta escena haciendo pendant con este otro rey? Es decir, tenemos todavía múltiples dudas y algunas certezas. Las certezas son, como os decía, las danzarinas románicas, sí, o sea, la escena del paso del Mar Rojo con la profetisa Miriam, la hermana de Moisés, ¿no? Cuando se ponen a tañer panderos, eso sí que lo tenemos representado en dos Biblias leonesas, en una de estética mozárabe, que llamamos mozárabe, y en otra de estética llamada románica, ¿no? Instrumentos, estos de los panderos, que hasta el día de hoy han pasado, por lo general, como instrumento principalmente tocado y tañido por mujeres, especialmente los panderos cuadrados, los adufes. De esto ya hay algunas publicaciones de Mauricio Molina donde se insiste, ¿no?, con este tema. Esas representaciones de pandereiteras sí que las tenemos, a veces en algunos manuscritos que ya no conservamos, como este de Herrada de Landsberg. Tenemos a estas danzarinas, como la que decíamos Salomé, generalmente también asociado al simbolismo de nivel, pues la danzarina abajo y todos los señores aquí en el banquete, en la cena por arriba, ¿no? Son escenas, de verdad, asociadas a una connotación un tanto peyorativa de lo que es la danza, pero peyorativa porque en el patriarcado todo lo que es el control del cuerpo femenino es imprescindible. Y la danza es precisamente esa expresión del cuerpo femenino, al igual que el canto, porque el canto sale de cuerdas vocales que son carne, a fin de cuentas, y el canto pone en relación al gesto, a la voz, a la interpretación, a la mirada de la cantante con el público al que se refiere. Peligro, 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 para los señores que codifican estas cosas. Hemos llegado al siglo XXI y hemos llegado cantando, con lo cual significa que nunca se hizo caso del todo, por supuesto, de estas prohibiciones. Pero esta exhibición del cuerpo femenino, que nos puede nuevamente parecer muy, claro, de una mentalidad del siglo XII, pues lo mismo tampoco está tan lejana de otras cuestiones en las que vemos hoy, donde necesariamente el concurso de las mujeres en escena tiene que pasar por una serie de condicionantes que no pasamos los varones. Es decir, no estamos tan alejados a la hora de pensar en determinadas cuestiones y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Están estudiadas hasta la saciedad, en actas, en libros de Aguilar, de Fuera, tenemos todas estas representaciones acumulativas de una, otra y otra y otra y otra danzarina. A lo mejor hay que prestar atención, y algunos investigadores así lo han hecho, a ciertos detalles, como por ejemplo podemos ver aquí, que se está representando cuando la danzarina está ya en pleno cimbreo y cuando el artista está afinando el instrumento, todavía no ha empezado a tocar. Y no es una representación inusual, se repiten otras. El intérprete está afinando y ya la danzarina está en plena actuación, ¿no? Tenemos, como os digo, en muchísimas representaciones, que aquí está claro que estamos ante una escena de danza de una contorsionista porque está rodeada de otras dos figuras, en este caso masculinas, con instrumentos, ¿no? O esta representación tan curiosa es la primera vez, siempre aparece una única danzarina, siempre una única danzarina. Este es un único ejemplo que aparecen dos, y yo creo que aparecen dos para que, bueno, según desde el punto de vista que lo veas a una, ¿no? Pero generalmente aparecen varios juglares y una única danzarina. ¿Representará una costumbre de la época? No lo sé. ¿No podría haber un juglar y dos danzarinas? Pues ¿por qué no? Pero no lo tenemos al menos representado. Es verdad que después nos vamos a otro tipo de fuentes literarias fundamentalmente y el panorama que se nos da es otro.
¿no? Y en las actas pues ya tendréis ahí los fragmentos tan bonitos propios de la literatura hispana, donde se nos describe los oficios musicales de Tarsiana, la juglaresa, del libro de Apolonio, que son maravillosos para hacer el currículum de lo que era una juglaresa y de cómo se educaba una mujer que iba pues, a seguir ese fin, ¿no? Voy terminando, como siempre me gusta y como estáis viendo, trayendo relaciones con nuestro mundo del presente, porque a veces parece que esta pantalla, decir, vamos a hablar de la Edad Media, también nos descarga de toda culpa y podemos estar tranquilos y tranquilas y podemos después salir a hacer exactamente la misma vida y no nos interpela más que en lo mucho que hemos aprendido y la erudición con la que salimos, ¿no? Pero es que seguimos participando de muchas de estas cuestiones que le achacamos a la Edad Media, le achacamos a los siglos posteriores que fueron más complicados para las mujeres, desde luego, que la Edad Media, ¿no? En Llanguas, un pueblecito del norte de la provincia de Soria, ya lindando con La Rioja, hay un lavadero, como este que veis, y sobre la lechada de cemento que se puso en las lajas donde se restregaba la ropa, se puso una inscripción. Tuve ocasión, además, de hablar con un señor pues, que estaba muy al tanto de quién la hizo, cómo se hizo y demás. Y en la inscripción lo que pone es esto. Cuando en este lavadero se encuentren 7, se sobreentiende, mujeres lavando, pero que van en el cielo como estén todas callando. ¿Qué pone esto es un dicho, lo referencia también en el texto que le pasaba a Pedro por escrito, es un dicho que tiene múltiples variantes, pero que en el fondo es la adaptación a lo popular y a lo profano de la sentencia paulina, que lo que exige es que el control del discurso público esté en manos de quienes debe estar y no se descontrole por ese otro lado, porque después quienes sois parleras sois vosotras. Dominico Roberto Holcott, en el siglo XIV, demostraba científicamente por qué las mujeres sois más parleras que los varones. Y lo demostraba científicamente por el hecho de que tenéis menos dientes que nosotros. Entonces, como tenéis menos dientes, la lengua pues, se mueve mucho más, porque como hay... No es motivo de risa porque está demostrado científicamente y lo demostró Holcott científicamente, ¿no? Como científicamente cada generación nos va demostrando aquello que muchas veces quiere demostrar y este tema de mujeres y varones desde luego es un tema absolutamente transversalizado y se sigue demostrando científicamente pues lo que quieran demostrar, ¿no? O lo que al llegar a sinsentidos, como hace un par de años en Huesca, en un curso que iba sobre mujeres y música, me invitó Mauricio Molina precisamente, y él era el director y yo el único ponente masculino, el resto eran todo compañeras que venían a hablar de mujeres y música, pero lo que quedó para la posteridad, pues obviamente es la palabra masculina, que al parecer es la que tiene más valencia, la que tiene más valor, y con esto me callo. Muchas gracias.